Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Desperdiciando la vida. Veamos en la reflexión para hoy el libro de Lucas capítulo 15 versículos 13 y 14. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Notemos cómo este jovencito no estuvo en el plan de él, no estuvo el que estuviera también cerca de su padre, de su hermano, de la casa. No, él se fue lejos. Eso no estaba en sus planes. ¿Por qué se fue lejos? Es como si hubiera rechazado la casa, los consejos de su padre. Va con sus ideas de libertad y se van a convertir en libertinaje, porque la Escritura dice que desperdició todo, sus bienes perdidamente. ¿Y cuáles son esos bienes? Como veíamos anteriormente, ¿es el derecho a la vida que Dios nos da? ¿Es un derecho? Todos son gracias y bendiciones, pero este joven lo tomó como un derecho. Y allí, aunque aparece como que le hubieran dado solo dinero, aquí se habla que eso representa, esos bienes materiales representa todo lo que tenemos en esta tierra y que debemos de recordar que estamos administrando. Aquí este joven que representa en la parábola a aquellos que habían rechazado al Señor, publicanos, pecadores, todos los que no querían nada con Dios, pues se habían alejado de Dios. Y también estaban aquellos que se sentían en la casa de Dios, que representaba al pueblo judío, pero que también rechazaban a Dios. Aquí no se dice que uno de los dos hermanos que aparece en esta parábola era el mejor. No, ambos están mal. Y el regalo de Dios es diario para todos, tanto para el menor, aquí que representa a los que rechazaron al Señor directamente, como para aquellos que están en la casa de Dios. Todos somos pecadores. Por ese motivo, la Escritura menciona que aquí en esta tierra uno de los problemas que tenemos los seres humanos es lo material, porque creemos que somos dueños de eso y que no tenemos que darle cuenta a nadie. Pero aquí las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y sigue diciendo: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios nos ayude a administrar hoy los recursos, la vida, los talentos, las capacidades intelectuales y todo lo que dispongamos para servirle a Dios y a nuestro prójimo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.